damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Carmen Corral, experta en seguridad social. Carmen, buenos días. Buenos días. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Bueno, veníamos advirtiéndolo, ¿no? En algunas entrevistas que hicimos con usted, ya se veía pues las irregularidades que se estaban cometiendo dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la plata de los afiliados, y que ahora pues la Contraloría pues señala irregularidades concretamente en la desaparición de la deuda de 2.500 millones de dólares que si no me equivoco correspondían a los pagos que el Estado debía por la atención a enfermos o personas con enfermedades catastróficas. Sí, correcto. Tenemos entendido de nota de prensa que hay un borrador ya de Contraloría sobre este tema que ha sido leído el 29 de mayo y efectivamente, coherentemente la Contraloría ha señalado que lo que ha hecho el IES es absolutamente ilegal. Esta deuda que a septiembre del 2016 suma 2.500 y pico de millones de dólares, efectivamente corresponde a la atención de salud de los jubilados, de jefas de hogar, de discapacitados y también de enfermedades catastróficas. El IES decía que le hace falta un reglamento y que por eso no puede cuantificar y que por eso no existe la deuda, lo cual es absolutamente absurdo e ilegal, como ha ratificado ya la Contraloría en este informe. Es un borrador, tenemos entendido que es un borrador y que el IES tiene que presentar los descargos. Es decir, la no existencia de un reglamento, que realmente eso, según también se informó, pues existe un borrador de reglamento que nunca fue aprobado, nunca le pararon bola, lo dejaron ahí guardado en el último cajón, pero el hecho de que no exista ese reglamento no quiere decir que pueden desconocer la deuda. Correcto. Dos temas respecto al reglamento. En primer lugar, no hace falta el reglamento. El artículo 10 y artículo 7 de la Ley de Seguridad Social establecen clarísimamente la obligación del Estado del financiamiento de la atención de los jubilados, de las jefas de hogar, de los discapacitados. Únicamente una porción pequeña de esta atención de salud, que es las enfermedades catastróficas, dependían de un reglamento, pero simplemente para definir los montos del aporte del Estado, de los afiliados y de los empleadores. Eso no quiere decir que simplemente tengan que desaparecer la totalidad de la deuda. Y luego la responsabilidad que usted menciona. Efectivamente, el Consejo Directivo era el encargado de elaborar el reglamento general a la ley, y no solamente en este tema, y enviarlo a la Presidencia de la República. Y han pasado todos estos años, desde el año 2001, que fue emitida la ley, en donde ningún presidente ha emitido el reglamento de seguridad social. Tenemos entendido que en el 2009 se envió el reglamento al expresidente Correa, y efectivamente le guardó en un cajón. Entonces, ¿qué responsabilidad hay de no haber emitido este reglamento para poder pagar las enfermedades catastróficas? Claro, y eso contrario a la gran propaganda que hicieron, al Código de Salud, en donde pues se jactaron de que eran el único gobierno que se iba a preocupar de las personas con enfermedades catastróficas que realmente pasan situaciones complicadas y difíciles, pues el acceso a esos medicamentos, el acceso a los tratamientos que necesitan por ser, para pocas personas resultan muy costosos. Incumplieron su palabra y ahora pues no solamente incumplen su palabra, sino que incumplen y afectan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Correcto, Janet. Un tema que es muy importante señalar es que justamente la desaparición de la deuda que significa de 2.500 millones al Fondo de Salud afectan adicionalmente al Fondo de Pensiones, porque como no tienen el financiamiento para los jubilados, están tomando de las reservas del Fondo de Salud, que obviamente no existen ya porque se han consumido con el adicional del incremento de la cobertura de los hijos de los afiliados de 6 a 18 años sin financiamiento. Entonces, los afiliados activos que aportan al Fondo de Salud están respondiendo por todos los hijos de los afiliados que no aportan y también por los jubilados, enfermedades catastróficas. Todo eso viene del Fondo de Salud y eso hizo que el Consejo Directivo tome la medida de tomar recursos de los fondos de pensiones, lo cual es gravísimo. Históricamente el Fondo de Pensiones venía creciendo y gracias a las medidas del Consejo Directivo ahora está decreciendo. Y eso se puede ver claramente en los presupuestos del IES, la resolución CD 507 y CD 545, en donde ya se ve que el IES tiene que desinvertir para poder pagar las pensiones. Entonces hay una doble afectación. No solamente el hecho de que le estafen al IES o le afecten a los afiliados con 2.500 millones de su fondo, sino que adicionalmente se están tomando del Fondo de Salud para salir de este impasse. Ahora, recordemos que siempre se ha argumentado que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene superávit,
cuando no se trata de un superávit, y no sé si usted puede explicar la diferencia entre un superávit y las reservas que tiene que tener el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para prevenir el futuro de los jubilados principalmente. Los que hoy están aportando, mañana ya no van a tener plata para cubrir sus jubilaciones. Correcto. El tema de que el IES tenga liquidez al momento, por ejemplo, el fondo de pensiones tiene aproximadamente 9.000 y pico de millones o tal vez un poco menos, no significa que tenga superávit, todo lo contrario, porque esos 9.000 millones tiene que alcanzar para pagar las jubilaciones de todas las futuras generaciones. Entonces, tiene más bien un déficit actuarial. Y las medidas como la eliminación del 40% que tomó el gobierno anterior, en la medida de eliminar la deuda en salud, la medida de tomar los fondos de pensiones, todo eso incrementan el déficit actuarial, significando que esas reservas se van a agotar y no van a alcanzar para pagar a las generaciones futuras, lo cual es gravísimo. Ahora, ¿cómo se podría definir en este momento la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Sí, Janet, eso es muy importante porque, en primer lugar, la Contraloría tiene que sacar un informe definitivo, que, en mi opinión, lo que consta en este informe alegando la ilegalidad de esa medida es irreversible. Porque el único descargo que podían haber presentado en el IES es una reforma legal, o sea, porque tan claro como el agua. En la ley dice que el Estado financia la atención de salud de los jubilados y eso estaba contabilizado en el IES y han desaparecido eso. Y no hay ningún descargo que pueda revertir ese informe. Lo interesante va a ser cómo va a determinar responsabilidades la Contraloría. Va a poner responsabilidades administrativas, va a poner responsabilidades penales, porque estamos hablando de que un grupo de personas, quisiera leer los nombres de las personas que tomaron estas decisiones. La directora Giovanna León le da la instrucción, sin autorización del Consejo Directivo, al director de Gestión Financiera, Diego Burbano. Él, a su vez, le da la instrucción a Sergio Jurado Villavicencio, director de Salud. Después, el subdirector Rami David Harnish, a su vez, da otra instrucción. Finalmente, Marcelo Cárdenas Coral y el procurador del IES, Cristian Hidalgo, todos ellos hacen esta serie de orquesta para la desaparición de la deuda. Entonces, realmente es un tema que preocupa mucho y debe haber responsabilidades para todas estas personas. Y obviamente quien ha defendido, pero a carta cabal, la desaparición de la deuda es el presidente del Consejo Directivo. Entonces, yo sí pediría que el presidente Moreno, que ahora está abierto al diálogo y con una apertura, se asesore bien, se informe bien y pueda visualizar la real situación de la Seguridad Social y del IES para que tome las medidas que correspondan. Por ejemplo, tiene la oportunidad histórica de corregir todas estas cosas, de enmendar, de emitir el Reglamento General a la Ley de Seguridad Social. Es decir, puede hacer muchísimo por la seguridad social en el país. El hueco que se le ha causado en la situación económica que está actualmente el país se lo pone complicado porque ya se dejó de aportar el 40% de los valores de aportación para los jubilados por parte del Estado. Ahora se retira, se desconoce estos 2.586 millones de dólares. Es decir, también cumplir con su palabra. Le dejan una herencia absolutamente nefasta, le ponen el camino para arriba y por eso yo decía que cuando Lenín Moreno asumió la presidencia de la República, Rafael Correa se encargó de dejarle el camino minado. Esta es una mina más que le acaba de explotar. Correcto, esta es una mina más y de las más graves, diría yo, porque realmente las decisiones debieron haber tomado hace 5 o 6 años antes de que empiece el desangre del Fondo de Salud. Entonces, pero nunca es tarde, Janet. Hay cómo tomar medidas que frenen justamente la desinversión del Fondo de Pensiones. Y claro, algunas medidas tendrán que ser un poco dolorosas porque hay que revertir esa situación, hay que revertir el incremento del déficit actual, hay que darle financiamiento al Fondo de Salud para que no se sigan tomando el Fondo de Pensiones. O sea, hay montones de medidas que se pueden tomar y obviamente digamos, lo hubieran hecho antes, pero pueden hacerlo tranquilamente. Ahora, hay algunas personas, por ejemplo, los hijos de los jubilados que en este momento tienen ese derecho de recibir la atención. Sería durísimo que lo saquen en este momento de esa protección. Lo que tendrían que hacer es conseguir el dinero realmente, pues que el gobierno financie esa parte, esa cobertura, que el gobierno es el que está ofreciendo la salud universal, es el que tiene que cumplir con eso, pero no podría, esta dinámica de que los que aportan son los que cubren los gastos de los que no aportan, creo que ya está demostrado que no funciona.
Correcto, pero hay que recordar que este incremento de cobertura fue hecho sin aumentar el financiamiento de los afiliados activos. Entonces hay que buscar las alternativas para este financiamiento. Yo dudo que el Estado tenga la capacidad justamente por su situación financiera, pero se podría buscar una alternativa, por ejemplo, de que sean los padres de todos estos niños o jóvenes que sean los que aporten un porcentaje más, obviamente todo con estudios técnicos y actuariales, eso es muy importante. Para tomar cualquier decisión y cualquier reforma hay que tener estudios actualizados y el IES los tiene bajo el cajón. Eso sería importante también, por ejemplo, que los asesores del presidente Moreno le pidan y le enseñen los estudios actuariales, los balances del Fondo de Salud, del Fondo de Pensiones, para que él se informe bien y sepa que se pueden tomar alternativas correctas y él tiene la oportunidad histórica de hacerlo. Ahora, una mala señal, que quizás con esto ojalá se decida a cambiar, es haber dejado a Richard Espinosa al frente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, toda vez que pues, defendió esta decisión de desaparecer estos 2.586 millones de dólares, argumentando lo siguiente, que son 2.586 millones de dólares que los van a desconocer, pero que ellos, como Gobierno de Revolución Ciudadana, han generado 15.000 millones por el incremento del número de afiliados. ¿Gran pretexto? Por supuesto, eso no es un pretexto, porque esos recursos corresponden al financiamiento de cada una de las prestaciones. Entonces, no es que han aumentado por aumentar. Cada prestación tiene su financiamiento y, por lo tanto, es lo que corresponde. Y sí, para mí fue una señal de preocupación, porque el presidente del Consejo Directivo actual es quien ha defendido justamente todas estas medidas que han causado la debacle de la seguridad social. Pero yo realmente tengo la esperanza de que el momento en que el presidente Moreno se informe bien, o sea, realmente vea las cifras y vea por ejemplo, el informe de Contraloría, etcétera, tomará las decisiones oportunas y correctas que el país necesita. Esperemos que sí sea. Muchísimas gracias, Carmen Corral, por estar esta mañana